Bueno, chicos, vamos a ver hoy la clase de funciones, ¿sí? Funciones es un tema nuevo que nos va a venir a resolver muchos problemas, pero la forma de que ustedes entiendan bien qué son las funciones es, a mí me gusta hacer que se manifieste el problema antes de que demos el tema, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos estaba pasando cuando estábamos haciendo algunas cuentas y demás, ¿sí? Bien, vamos a empezar esto pidiendo... Vamos a empezar anotando estos datos. Y voy a pedir esto ahí. Perfecto. Esto que está acá son radios de circunferencia, ¿sí? Bien. Y lo que vamos a ir haciendo es calcular la fórmula del área de una circunferencia, ¿sí? Ahí en el chat, ¿alguno se acuerda cómo era? ¿Cómo era la fórmula para el área de una circunferencia? Movieron todos. ¿Qué pasó? Pi por radio al cuadrado. Ahí va. Gracias. No, 2pi por r es otra cosa. 2pi por r es el perímetro. Acuérdense, esto traten de acordarse, loco, no es muy complicado. El perímetro es la distancia que yo necesito para poder completar toda la circunferencia, ¿sí? Si yo agarro este piolín que fui trazando y lo estiro así, esto que está acá, esta distancia que está acá, representa todo el piolín que está dando la vuelta, es lo que se calcula con 2pi por r, ¿sí? Obviamente recuerden que r es la distancia que hay de acá a acá. Y esto es 2pi por r, ¿sí? Esto es el perímetro. Para no se lo olviden más, es simplemente la distancia del piolín que da vuelta a toda la circunferencia. En cambio, la fórmula del área es cuando yo quiero saber, obviamente acá también tenemos el radio, ¿no? Miren que lo voy a marcar así. Es cuando a mí me interesa saber el área. El área es la parte que uno pinta de la circunferencia, ¿sí? Tengan en cuenta que estas son dos magnitudes totalmente distintas. Esto capaz que está en centímetros y el área está en centímetros cuadrados, ¿sí? Como los terrenos. Cuando uno compra un terreno, un departamento, una casa, lo que sea, generalmente es en metros cuadrados, ¿sí? Entonces esto de acá es el perímetro. Y esto de acá va a ser el área. Bien, el área se va a calcular como pi por radio, y el radio va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerlo así, para que quede bien claro. Eso es el área. Bien, entonces lo que voy a querer hacer es calcular la fórmula del área de estos tres radios de circunferencia, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el área. Le voy a cambiar el nombre al final, no me gusta fórmula. Vamos a usar área de B, área de C. Y acá vamos a empezar a poner la fórmula, ¿sí? Entonces es pi por el radio, que ¿qué radio vamos a poner acá? El radio de A, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y vamos a tener que empezar a reemplazar esto en todas. Y obviamente si quiero mostrar los resultados, tengo que hacer área de A. Esperen que acepta esta persona, ahí está. Print área de B. Y por último, print área de C. Bien, vamos a ejecutar esto. Acá me faltó... está bien, porque no puse pi directamente. No, hay que tener cuidado con eso. Hay que hacer el import math.
Y acá yo tengo que hacer math. Esperen que no me lo está autocompletando. Ah, perdón, lo estoy poniendo en mayúscula, por eso no me autocompleta. Pi. ¿Sí? Es así como se escribe. Vamos a hacerlo ahí. Podría poner 3,14, sí, pero la precisión que tiene el math.pi es mucho mejor que la que yo lo voy a poder poner. ¿Sí? Bien. Hasta acá creo que venimos bien. Vamos a ver qué resultados nos da esto. Y acá tenemos distintos resultados, ¿sí? Hasta acá ustedes me van a decir, bueno, Fer, pero esto es más de lo mismo que ya vimos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué cosas tiene este programa que quizás no están buenas? Tiene muchas fórmulas repetidas. Ahí va. Tiene muchas fórmulas repetidas. Supónganse que yo escribí mal la fórmula en un lugar de mi programa. ¿En cuántos lugares lo voy a tener que cambiar? En todos. Por lo menos 3 veces. Uno por Repite cada letra. código, lo voy a tener que hacer por lo menos 3 veces si es que no hay más. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Capaz que el desarrollador que programó este que está acá lo hizo en otro archivo y en lugar de usar math.py le clavó el 3,14 ahí. O sea, ven que está medio feo esto, ¿sí? De hecho, acá puede haber mucho más código. Imagínense un montón de líneas acá en el medio. Está claro que esto empieza a tener problemas, ¿sí? De hecho, imagínense que acá es una sola línea la que yo quiero tratar de, la que les esté mostrando el problema. Pero imagínense si yo tengo que calcular un factorial de 2, un factorial de 3 y un factorial de 5. ¿Cuánto código tengo que triplicar para eso? ¿Quién se acuerda más o menos cuánto ocupaba un factorial? ¿Cuántas líneas de código? Más o menos. Ahí Juan me dice 5 líneas o más. Más o menos 5 o 6 líneas. Si estamos de acuerdo, si lo escribimos bien, más o menos un factorial ocupa 5 o 6 líneas. Imagínense si yo tengo que triplicar ese código de factorial a lo largo de todo mi programa cada vez que necesite calcular un factorial. ¿Sí? Eh, Imagínense, ¿no? Yo acá tengo 3 variables. Lo tengo que triplicar 3 veces. Entonces, ya ahí empieza a ser medio inmanejable. Y si encima el código tenía un error, voy a tener que rastrear en todo el código del programa que, les digo, laboralmente hablando, no van a trabajar con un solo archivo, van a trabajar con muchos. ¿Sí? Y van a empezar a encontrarse que ese código estaba repartido en un montón de lugares. Entonces surge la necesidad de aprender una nueva estructura que me ayude a evitar estas cosas y que de repente yo pueda arreglar un problema en un solo lugar y se arregle en todo el programa sin necesidad de cambiarlo en todos lados, ¿sí? Entonces, para eso vamos a aprender lo que son las funciones, ¿sí? Que no sé por qué me lo mostró tan abajo. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Acá habla un poco de cómo usarlas, cómo definirlas. Va a ser una comparación con lo que son las funciones matemáticas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que nuestras funciones van a recibir parámetros de entrada y van a generar una única salida, ¿sí? ¿Esto a qué le suena? Si yo tengo una cajita acá, que yo les digo que esto es una función, ¿sí? Que acá entran cosas y sale una sola salida. ¿A qué les parece esto? Una computadora. No exactamente. No, Ari, tampoco sería un if, porque esto podría tener más entradas. Podría tener 3, por ejemplo. Sí, hay datos de entrada y de salida, pero ¿a qué se parece esto?
A un programa, Juan. Muy bien. Las funciones se parecen a los programas, pero ¿cuál es la diferencia? Que es como un programa adentro de mi programa, ¿sí? Entonces la idea va a ser que cada vez que veamos un bloque de código que conviene separarlo porque se va a usar muchas veces, lo vamos a tratar de aislar adentro de lo que llamamos funciones, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que yo voy a poder llamar a esta función la cantidad de veces que quiera y no voy a tener que duplicar o triplicar el código por todo mi programa, ¿sí? Incluso si hay un error, yo voy a venir directamente a arreglar el error a la función y automáticamente se va a arreglar en todos lados, ¿sí? Esa es más o menos el problema, las ventajas que trae una función, ¿sí? Y se la compara mucho con la matemática porque también las funciones en matemática tienen datos de entrada y generalmente generan una sola salida, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende más o menos cuál es el problema que viene a resolver y demás? Bien. Bueno, acá tira algunos ejemplos más de matemática, no me quiero meter mucho en eso. Por ejemplo, yo en algún momento les dije que la implementación de math.sin, que para calcular el seno, ustedes podrían hacer un programa para hacer una aproximación del seno sin necesidad de usar bibliotecas. Pero ahí tienen que saber mucho de matemática. Lo más probable es que eso les ocupe varias líneas de código, unas cuantas, y no es práctico para el usuario final, para el programador final, que tener que ponerse a programar eso, ¿sí? Porque quizás el programador final no sabe cómo está hecha la función seno por dentro y no le interesa porque simplemente necesita usarla, ¿sí? Eh, entonces, justamente ahí es donde viene la gracia de empezar a usar funciones. En realidad, funciones era un tema que ustedes ya utilizaban. ¿Qué funciones conocen aparte de estas? ¿Qué otras funciones estuvieron usando? Estuvieron usando la función len, el print. Ojo, Mariel, que suma es una variable, no es una función, sí. Las funciones de random como randint, la función int, la función str, la función float, la función input, ¿sí? Todo eso eran funciones. Bien, perfecto. Bueno, acá dice que hay funciones que pueden ser compuestas porque puede ser una mezcla de varias cosas. Eso también. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es un poco de lo que ya usábamos. También podemos tomar el resultado de una función y pasarlo como argumento a otra. ¿Esto a qué le suena? Esto lo hacían en algo. No. La del módulo, el Eh, absoluto. no necesariamente. Algo mucho más elemental que usan todo el tiempo y ya ni piensan cómo se escribe. El int input, ahí está, Juan. Cuando ustedes hacen int input, ¿qué están haciendo? Están anidando funciones. Están agarrando la salida del input y se la están mandando como entrada a la del int. ¿Sí? O sea, cuando ustedes están haciendo int input, vamos a dibujar acá una caja. Cuando ustedes llaman a la función input, ¿qué le pasan por parámetro? Un texto. Un texto que le va a aparecer al usuario, ¿sí? Estoy juntando ahí las respuestas que me van diciendo. Entonces, por ejemplo, puede ser ingrese un número, ¿no?
Ahí trato de que no se superponga. Entonces yo le meto esta cadena, ¿sí? Que mejor la voy a dejar ahí. Ahí está, ¿sí? Este es mi dato de entrada de la función input. Ahora, ¿qué estoy haciendo con la salida? La salida, ¿qué representa? La salida del input. Bueno, si el usuario ingresa un número, podemos poner que, por ejemplo, el usuario ingresó el número 5000, ¿sí? Pero ojo, ¿este 5000 es una cadena o es un entero? La salida del input. Una cadena. Es una cadena, ¿sí? Es una cadena, pero ¿qué pasa? Como nosotros ahora le pasamos esta cadena a la función int, lo que va a pasar es que int a la salida nos va a devolver el número sin comillas. ¿Sí? Sí, Juan, estoy escribiendo. Capaz que le pusiste fijar alguna pantalla, ¿sí? Fíjate que no tener tildado el botón de fijar. Bueno, cuestión. ¿Todos ven entonces acá la diferencia entre esto que estaba acá y esto que estaba acá? Habíamos hablado de que esto no es lo mismo de esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya estaban usando funciones, y de hecho ya estaban usando lo que eran funciones anidadas, ¿sí? Que era cuando yo agarraba y decía, bueno, int input ingrese un número, ¿sí? Fíjense una cosa que interesante, que cuando yo estoy anidando funciones, en realidad, ¿cuál es la primera que se ejecutó de todas acá? Bien, primero se ejecutó el input. ¿Todos lo ven a eso? Primero se ejecutó la función que está más adentro, ¿sí? Que se ejecutó con esto, y después, con el resultado de eso, ¿sí? Que en realidad el resultado, ¿de dónde sale? El resultado sale, es ese de ahí, ¿sí? Una vez que yo tengo el resultado de eso, que es 5000 en cadena de texto, ¿qué pasa? Lo agarra int y es el que me devuelve el 5000, ¿sí? ¿Todos lo ven? Tienen que tener en cuenta que el orden en el que se escribe no es el mismo orden en el que se ejecutan, ¿sí? Siempre se va a ejecutar la función que está más adentro de todo y de ahí va de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si no se entiende, por favor fréneme porque es importante. Bien, perfecto. Bien, vamos a pensar un poco más. Entendí, profesor. Perfecto. Vamos a llevarnos esto más para arriba. Bien, estoy haciendo paralelismo con funciones que ya usaban. A ver, ¿qué puedo preguntar ahora? Bueno, ustedes están muy acostumbrados a las funciones que reciben un solo argumento, ¿sí? O parámetro. ¿Qué es el parámetro? Es esto que le estoy pasando acá entre los paréntesis, ¿sí? De hecho, esto acá lo escribí mal, me faltó un paréntesis. Nadie me dijo encima. Bien, ahí está. Entonces, lo importante que tienen que saber es que esto que está acá es el parámetro de la función input. Esto que está acá es el parámetro de la función int, ¿sí? Y esto de acá es el resultado final. Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir recorriendo un poco esto. Bueno, acá un poco lo mismo, dice que ya usábamos funciones, muestra algunos ejemplos.
Bien. Hay una palabra que nosotros vamos a decir que estamos llamando una función cada vez que la usamos. ¿Cómo se hace para usarla? Bueno, ahora vamos a entrar más en detalle, pero en principio ustedes acá estaban usando una función sin saberlo, ¿sí? Acá estamos viendo cómo declarar una función, ¿sí? Que ahora lo vamos a usar. Lo vamos a estar haciendo. Así que bueno, yo propongo de primero, vamos a hacer un ejemplo acá para que vean cómo se usa, ¿sí? Bien. Para declarar una función es tan sencillo como agarrar y decir, bueno, van a alguna parte del programa, escriben la palabra def, que esa es parte de Python, y después ponen el nombre que quieren que tenga la función, ¿sí? En este caso lo voy a llamar área, y va a recibir por parámetro el radio, ¿sí? Después de esto tienen que poner un 2 puntos, y acá van a usar una palabra reservada que se llama return, ¿sí? Que es devolver en inglés. Perfecto. Entonces yo acá puedo poner mi fórmula una sola vez. Y voy a poder usarla a lo largo de todo mi programa sin necesidad de tenerla repetida tantas veces, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a borrar todas estas líneas que estaban acá. Vamos a llamar a la función área, que les vamos a tener que pasar el radio por parámetro, y esto lo vamos a hacer varias veces. ¿Qué le vamos a pasar acá? Le vamos a pasar el radio que queremos, A. En este le vamos a pasar el radio que queremos, que es B, y en este le vamos a pasar el radio que queremos, que es C. Ahora les hago una pregunta. ¿Esto da lo mismo que el programa que teníamos antes? Sí. Bien. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora yo puedo, a esto le puedo hacer arreglos. No sé, supónganse que no me interesa tanta precisión. Yo acá puedo cambiar esto por 3,14 y automáticamente en todo mi programa se cambió, ¿sí? No tuve que ir una por una a cambiarlo, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de los parámetros, ¿sí? Que acá llevan un nombre. ¿Pueden llevar cualquier nombre? Sí. Yo acá puedo ponerle R si quiero, pero tengo que acordarme de poner R en todas partes, ¿sí? ¿Cómo sabe Python cuánto vale R? Bueno, cuando yo llamo la función, esto que está acá se llama declaración de la función, ¿sí? Cuando yo llamo la función, se va a fijar y va a decir, ¿cuál es el primer parámetro? Perfecto, ¿cuánto vale A? 2. Bueno, entonces acá Python lo que está haciendo, cuando me llamaron a la función área, está diciendo que R vale 2, ¿sí? Lo está haciendo implícitamente, ustedes no se dan cuenta, pero en realidad lo está haciendo por ustedes, ¿sí? Bien. Ahora alguno me va a preguntar, che, Fer, ¿y esto se podría llamar A? Siendo que acá hay una variable que se llama A. Bueno, vamos a probarlo. Sí, se puede. ¿Y por qué se puede? Yo no les aconsejo que repitan las letras igual, pero que entiendan por qué se puede. Porque acá esta variable que se llama A existe solo en este pequeño contexto, ¿sí? No existe fuera de mi programa, ¿sí? Eso es lo que se dice una variable local. Sí, Ari, preguntá lo que quieras. Es más, si tenés micrófono, mejor. Sí, mi duda es la siguiente. ¿Qué pasaría si en A, por ejemplo, tenemos un número y en B después le pasa un string? O sea, ¿tiraría error? O, Sí, te va a tirar error porque lo más probable es que vos acá quieras operar matemáticamente sí. y no puedes operar matemáticamente una cadena de texto. Y Salvo ahí, esas cosas raras que vimos antes, pero lo más normal es que te tire error, sí. y en alguno de los casos, o sea, hay que declarar en qué formato se lo pasamos. O sea, si no sé, es una cadena o si es un No, entero, ¿no? no. En Ah, caso de Python no se declaran los tipos de variables, ¿sí? Python los infiere. ok, joya. Gracias. Sí, Mariano, A sería un parámetro, ¿sí?
o un argumento, sí, lo pueden conocer de esas dos formas, ¿sí? Acá le puedo poner el nombre que yo quiera, si quiero puedo decir pepino, no hay problema con eso. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es elijan nombres buenos, tanto para el nombre de la función como para el nombre de los parámetros. Pues si yo a esto le pongo pepino y más adelante quiero usar la funcionaria, no me voy a acordar qué era pepino, ¿sí? Entonces, no pongan estos nombres, traten de poner nombres que estén buenos, ¿sí? Tampoco acá pongan pepino, ¿sí? Si yo pongo pepino acá, perdón, pepino, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que cambiar los nombres de todas mis llamadas a las funciones. Esto que están acá son llamadas a la función pepino, ¿sí? ¿Funciona igual? Sí, funciona igual, pero tiene un nombre que no hace referencia a lo que realmente hace. Entonces, como hablamos antes, el tema de los nombres es muy importante en el mundo de la programación, sean descriptivos con lo que están calculando, ¿sí? Bien, ahora les voy a hacer una pregunta. Porque Sí. área A, área B y C parecía suficiente. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere con que tenemos que ser muy descriptivos? Con el nombre de la función, tipo, tiene que hacer, la función va a hacer algo. Traten de que lo que haga esa función tenga un nombre adecuado, ¿sí? En este caso, con la palabra área alcanza, ¿sí? Pero no le pongan algo que no se entienda qué es lo que hace. Traten de poner algo que se entienda qué es lo que hace y cortito, ¿sí? Bien. Es como si en factorial, en vez de ponerle factorial, le pusiera fact. Entonces no sabes si es factura o es factorial. Claro. O que le pongan de nombre, no sé, cumpleaños. ¿Qué tiene que ver factorial con cumpleaños? Nada. Así ¿sí? es. Entonces, bueno, igual eso ya lo estuvieron trabajando en las variables. Ya saben a qué me refiero. Pongan nombres que hagan referencia a qué es lo que está haciendo la función, nada más. Tema importante. A ver, hablemos un poco de en qué lugares puede ir la fórmula del área, ¿sí? La función área. ¿Puede ir acá? Sí, no hay ningún problema que vaya acá, vamos a probarlo. Perfecto. ¿Puede ir al final del programa? No. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿Por qué no puede ir al final del programa? Porque yo no puedo usar una función antes de definirla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en Python y en cualquier otro lenguaje de programación? Se sugiere que las funciones vayan arriba de todo, ¿sí? ¿Cómo es el orden que conviene usar? Es primero los import que yo necesite, después las funciones y recién después el programa principal, ¿sí? Esto que está acá es lo que llamamos programa principal, ¿sí? Bien. Los caracteres aparecen inclinados, ¿acá te referís? Sí, sí, Python te lo hace para que lo veas de forma especial y no se vea como si todo fuese lo mismo. Bien, hasta acá creo que está bastante bien. Bueno, ¿qué más quiero aclarar? Cosas que no quiero ver, ¿sí? Las voy anticipando desde ahora. No quiero ver esto. ¿Esto funciona? Sí, funciona en algunas computadoras, ¿sí? No quiero que accedan a variables globales adentro de una función. Está mal, ¿sí? Hacer ¿Por esto qué de... está mal hacer áreas globales? Porque la idea de las funciones es aislar un problema en una caja, ¿sí? Es que yo tengo mi problema aislado acá adentro. Y lo que va a determinar la salida es, ¿cómo se dice? La combinación de las entradas, ¿sí? Cuando vos accedes a una variable global, lo que estás haciendo es saltearte el mecanismo de entrada y metiendo algo por otro camino que no es el de las entradas. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo más probable es que con un programa chico no pase nada, pero cuando empiezan a hacer programas más grandes, si ustedes acceden a variables globales, es decir, variables que están por fuera de los parámetros definidos de la función,
lo que va a empezar a pasar es que van a tener comportamientos extraños, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado de la función no va a depender solamente del parámetro que pongan, sino que también va a depender del valor de las variables globales que estén en ese momento. Entonces, esto es algo que no quiero ver. Todas las funciones que vayamos a hacer usen las variables que están definidas por parámetro y las variables que puedan definir acá adentro, ¿sí? Pero no usen variables que estén afuera de la caja, ¿sí? Solamente están habilitados a usar las variables que entran por acá, las variables que estén adentro de mi función y nada más. Esto que está acá no se usa, ¿sí? De hecho, si bajan PyScripter, a muchos les va a tirar error si intentan acceder a C, ¿sí? Bien. Vamos a cambiar esto, vamos a volver esto arriba de todo, como dice la buena práctica que hay que hacer. Bien, perfecto. ¿Qué más quiero decir? Bueno, este es el único mecanismo que tienen las funciones para devolver cosas por medio de la palabra return. No, ¿sí? Esta no es la única forma de devolver cosas. ¿Cómo puedo hacer para devolver cosas también? Bueno, mi función, si bien solo puede devolver una cosa por return, puede devolver cosas por pantalla, como estuvimos viendo. Entonces, esto que está acá en realidad podría volcarse a un archivo o al monitor, ¿sí? También podría volcarlo. Disculpen mi dibujo, pero bueno, esto es lo que hay. Ahí va, ¿sí? Tienen forma de volcarlo por archivo, que esto todavía no lo vieron, y también por la pantalla, que esto sí lo vieron, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden agarrar y hacer lo siguiente. Pueden modificar la función de área para hacer esto. Esto que está acá lo voy a comentar por ahora. En realidad necesito llamar a la función igual, pero quiero que vean algo. Ah, no me digas que se colgó la página. Vamos a esperar un poco. Ahí va. Bien, tiró error porque acá faltó C. Ahí está, ¿sí? Bien. ¿Qué hicimos acá? Hicimos una función que devuelve algo, pero lo está haciendo por pantalla. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si yo quiero reutilizar ese valor, no voy a poder. Vamos a ver eso. Si yo, por ejemplo, quiero agarrar y almacenar el resultado en esta variable resultado y después lo quiero imprimir, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esto no me deja hacerlo? Bueno, esto no me deja hacerlo porque no estoy devolviendo nada, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito para devolver algo? El return. Si yo no pongo return, está bien, la función se ejecutó igual, mostró la fórmula, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes no lo devuelven por este mecanismo, no van a poder reutilizar el resultado, ¿sí? Pero sí podemos escribir esto. Fíjense que ahora sí me funcionó bien. ¿Pero por qué? Porque además de imprimir la fórmula con el print, también estoy devolviéndolo por el return, ¿sí? ¿Se entiende?
Ahora, estas funciones que devuelven cosas por pantalla o por archivos o lo que sea, las vamos a llamar funciones impuras, ¿sí? No, no hace falta que sí o sí vaya el return, Mariano. Sí, a ver, si a vos no te interesa reutilizar el resultado, suponete que a vos solo te interesaba mostrarlo, entonces no hace falta esto, ¿sí? Fíjate que yo lo saco este print, y si solo me interesaba mostrarlo, está bien. Ahora, si yo esto lo quería multiplicar por 2, estoy al horno, ¿sí? Entonces, por eso es que esto conviene ponerlo y esto también, bueno, obviamente ahora sí el print de resultado va a funcionar, ¿no? Yo acá ahora resultado sí la puedo multiplicar por 2. Antes no hubiese podido, ¿sí? Bien. ¿Qué más quiero aclarar con esto? Bien, las funciones que hacen uso de este... Claro, exactamente. Si vos lo imprimís por pantalla de una, no lo vas a poder reutilizar. Bien, las funciones que hacen uso de estos mecanismos que están acá. Esperen que voy a cambiar de color. Uf. Cuando la función devuelve cosas por fuera de return, ¿sí? Por más que lo tenga, pero si usa alguno de estos dos mecanismos adentro, generalmente vamos a decir que la función es impura. ¿Sí? ¿Por qué es impura? Porque las funciones puras reciben todo por parámetro y devuelven todo por el return, ¿sí? Si utiliza algunos de estos mecanismos que están acá, la función es impura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en la materia? En principio, ustedes van a empezar escribiendo funciones puras e impuras, ¿sí? Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes tiendan a escribir funciones puras, ¿sí? ¿Qué son funciones puras? Que siempre reciben todo por las entradas y devuelven todo por la salida, ¿sí? Eso es lo deseable. No está bueno que una función se ocupe de mostrar cosas o de grabar en un archivo. Si generalmente vamos a querer que nuestra función me devuelva todo en una variable, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Bien, la sintaxis ya se las había mostrado, ya hablamos del concepto de llamar. Es importante saber que puede recibir más de un parámetro, ¿sí? Bueno, acá muestra el ejemplo de la función mostrar guión, ¿sí? La función mostrar guión no recibe ningún parámetro. ¿Todos lo ven? Cuando ustedes ponen paréntesis, paréntesis, no recibe ningún parámetro. Vamos a tratar de llamar a la función guión. Uf. Bueno, vamos a tener que... Esto me pasa por vago. Ahí va. Sí, obviamente si yo hago funciones puras voy a poder reutilizar los resultados. Es por eso que siempre va a ser deseable que ustedes escriban funciones puras, ¿sí? No está bien visto usar funciones impuras. ¿Hay casos donde hace falta? Sí, pero son los menos. En la gran mayoría de los casos lo vamos a poder resolver haciendo las cosas de forma pura. Y eso es lo que voy a tratar de hacer que ustedes logren. Que hacer funciones impuras sea la última solución y no la primera, ¿sí? Ya les expliqué un poco el por qué no conviene, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para llamar a una función que no tiene parámetros? Bueno, muy fácil. Se llama igual que cualquier otra función, pero hay que poner paréntesis. Abrir y cerrar, ¿sí? ¿En qué momento ingresé A, B y C, Juan? Acá.
Cuando llamás a la función, es ahí cuando le pasé el A, el B y el C. ¿Qué está haciendo Python por dentro? Está agarrando y diciendo, che, radio vale A, que a su vez vale 2. ¿Qué está haciendo cuando yo hago esta llamada que está acá? Python le va a decir, che, ahora radio vale B, que eso vale 3, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando llamemos a área que está acá? Va a decir, che, ahora radio vale C, que vale 5, ¿sí? Lo hace solito Python. Lo único que tenés que tener en cuenta es que el orden de los parámetros donde vos llamás a la función tiene que coincidir con el orden que figura acá arriba. No muestra 4 resultados, Juan. Estás ejecutando este código 4 veces. De hecho, en realidad estás ejecutándolo 3 veces nada más. ¿Entendés? Es como si yo copy-pasteara este código acá, acá y acá. ¿Sí? Obviamente está mal pegado, ¿no? Pero para que me entiendas. Cuando vos llamás a una función es como reemplazar todo el código que tiene acá adentro, es como si lo reemplazases acá, ¿sí? Y obviamente las reescrituras estas también te las hace solas las funciones, que eso está bueno. Bien, ¿cómo llamamos a una función que no tiene parámetros? Porque puede pasar que tengamos alguna que no tiene parámetros, así. Ahora, les hago una pregunta. ¿Esta función que está acá, creen que es pura o es impura? A ver, cuénteme. Es impura. Bien, es impura. ¿Quiere decir que está mal? No necesariamente, ¿sí? Las vamos a tratar de evitar, pero... Bien. Perfecto. Llamé a la función guión. ¿Dónde está mi guión? Está acá. Creían que no estaba, ¿eh? Está ahí, ¿sí? ¿Por qué lo imprimió acá y no en una línea nueva? ¿Quién me dice por qué? ¿Por el end? Exactamente. Acá que estamos diciéndole que no haga el salto de línea, ¿sí? Por eso me lo puso justo acá a la izquierda. Bien, vamos a seguir mirando un poco la presentación a ver qué otro ejemplo hay. Bueno, acá muestra un ejemplo de una lista de compras donde yo lo que hago es mostrar guión queso, mostrar guión leche, mostrar guión huevos, ¿sí? Eso lo mostraría de esta forma en pantalla, ¿sí? Pero fíjense qué interesante esto. Si yo quiero hacer una línea, ¿qué debería hacer? Bueno, debería llamar a mostrar guión varias veces, ¿sí? De hecho, vamos a hacerlo. Esto lo voy a borrar por ahora, no me interesa. Bien, ¿qué está ocurriendo acá? Estoy formando una línea gracias a que llamé a muchos guiones, ¿sí? Ahora, la verdad que esto no está tan bueno porque si yo necesito, imagínense que yo necesito hacer un guión cada tanto. Hagan de cuenta que yo necesito hacer un guión acá, perdón, una línea, necesito otra línea acá, porque quiero separar las cosas. Pero vamos a hacer una cosa, pues voy a poner un print vacío para que haga un salto de línea también, ¿sí? Bien, ¿todos ven lo que puedo hacer? Ahora, ¿este código tiene cosas malas? Tiene muchas líneas repetidas. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Mostrar guión por 6, ¿se puede hacer eso? Bien, podría, primera solución, me gusta, el compañero dice, che, ¿y si hacemos un for que vaya de 0 a 6, por ejemplo? Y llamamos a mostrar guión acá una sola vez y sacamos todo esto. Bien, funciona igual, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, esto que está acá en realidad está ayudando a... Es como que yo le estoy dando un vaso de agua a alguien que está en el infierno, ¿sí?
Pues en realidad esto voy a tener que pegarlo varias veces. Y estamos de vuelta en el mismo problema, ¿sí? Esto sigue repitiendo código, ¿sí? Ahí está, me gusta la idea de Homero, ¿sí? ¿Por qué no hacemos otra función? ¿Sí? Y acá está, la función mostrar línea. ¿Qué les parece? Vamos a hacer la función mostrar línea. ¿Cómo se va a hacer la función mostrar línea? Basándose en la función mostrar guión. No, esto no es recursión. Ojo con eso. Recursión es otra cosa. Bien. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Recursión es cuando una función se llama a sí misma, ¿sí? Esto no es eso. Eso lo van a aprender en otra materia. Bien. Bueno, me faltó llamar a la función mostrar línea, ¿verdad? Ahí va. Todos lo ven. Y si en algún momento yo quiero ampliar la cantidad de líneas, lo cambio acá. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer que llegue hasta el final. No sé, pongamos 20, qué sé yo. ¿Ven? ¿Ven qué lindo que queda? O sea, cómo las funciones vienen a traer orden y vienen a traer un montón de ventajas. Yo acá cambié un solo número en un solo lugar y automáticamente en todo mi programa se corrigió solo. ¿Sí? Eso es lo bueno que tiene. Y fíjense qué lindo que quedó mi código principal. Es mucho más descriptivo que si me ponía a hacer todas las líneas acá adentro. Bueno, acá muestra un ejemplo, dice cómo se puede mejorar. Ven que acá repitieron muchos guiones para hacer una línea. Acá se lo pusieron adentro de un for, como hicimos nosotros. Acá hay algunos ejemplos. Esto no me interesa mucho ahora. Los parámetros ya los vimos. Eso no me interesa. La función imprimir dos veces. Fíjense, hace un doble print. ¿Qué hace? La cadena que recibe por parámetro la muestra dos veces. ¿Sí? Obviamente pueden pasar variables también, ¿sí? Pueden poner la cadena acá adentro, ¿sí? O directamente ponerlo en una variable y pasar la variable, ¿sí? No hace falta que el nombre este coincida con el nombre del argumento. Ya hablamos de eso, ¿sí? ¿Ves? El nombre de la variable que pasamos como argumento no tiene nada que ver con el nombre del parámetro. Por favor, grábenselo en la cabeza, ¿sí? Es muy importante que esto se lo acuerden. Que acá diga radio no quiere decir que cuando yo tenga que usar la función, la variable se tiene que llamar radio, ¿sí? De hecho, tampoco tiene por qué ser una variable. Yo acá, en lugar de poner A, si quiero, puedo poner 20, ¿sí? ¿Funciona? Obvio. No hace falta que sea una variable, no hace falta bueno, yo acá puedo poner el valor de una si quiero, no necesito acceder a la variable, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Fernando, te hago una consulta. Ese 20, ¿qué sería? Porque ahí como que lo incrementó. ¿Qué sería Sí. 20 veces A? No, es el área de 20, de radio igual 20. Ah, ok. ¿Entendés? Yo acá en el parámetro, en lugar de pasarle A, dije, yo le puedo pasar 20 acá si quiero. ¿Qué es lo que está haciendo Python cuando uno escribe Ok, área de entendí. 20? No hace falta que sea A, o sea, el número 20, digo. Sí,
Puede ser una variable, puede ser el número directamente. ¿Qué está haciendo Python cuando llamo a área de 20? Está diciéndote, che, te llamaron, radio va a valer 20, porque coincide el lugar donde está el primer parámetro con este que está acá, y listo, ¿sí? Solito te lo hace Python. Ok. ¿Ahí quedó claro? Bien. Por eso, como les decía, el Sí. nombre no tiene nada que ver con cómo llaman a la función. Son dos historias totalmente distintas. Acá pueden poner el nombre que quieran. De hecho, el nombre este lo pueden reutilizar acá abajo. Y para Python son dos variables diferentes. Por más que tengan el mismo nombre, la variable fórmula y la variable radio solamente existen en este contexto chiquito de acá. Se conoce como variable local, ¿sí? Es como que ustedes conozcan a un Juan Pérez en un pueblo y vayan a preguntar por Juan Pérez en otro pueblo. No, Juan Pérez es un ciudadano local de un pueblo y no pueden preguntarle a otro pueblo si conocen a Juan Pérez. Capaz que en el otro pueblo tiene otro Juan Pérez que no es el mismo que ustedes conocen. ¿Se entiende la idea de las variables locales? Bien. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Valores de retorno, ya expliqué cómo retornar valores, la palabra return, ¿sí? Fíjense, acá tiene una función área. Ah, miren, hicieron la del círculo también. Ah, y en lugar de poner radio al cuadrado, pusieron radio por radio, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo se lo rebusca acá. Estos paréntesis no hacen falta, si quieren los ponen o no. Lo que sí hace falta es que pongan un espacio. Acá muestran que no hace falta que pongan la variable ahí, ¿sí? Pueden poner directamente el resultado así, eso como quieran. Una función se considera pura siempre que se la llame con los parámetros adecuados, retorna algún valor y nunca tiene efectos colaterales como imprimir cosas en pantalla, ¿sí? O escribir archivos o hacer otra cosa, ¿sí? En IP nos gustan las funciones puras, ¿sí? Y a partir de ahora, IP funciones puras. En la guía les va a pedir que escriban algunas impuras y va a pasar un poquito al principio, pero como les dije, es una práctica que vamos a tratar de evitar siempre que podamos. ¿Quiere decir que está mal escribir funciones impuras? No. Quiere decir que se usan en situaciones muy particulares, ¿sí? Y ahí terminó la guía. Bueno, la presentación esta. Ese es más o menos el resumen del tema este que estuvimos viendo. ¿Qué cosas estuvimos viendo? Bueno, vimos que hay funciones anidadas, vimos que hay funciones que pueden llamar a otras funciones, como esto que está pasando acá, ¿sí? Bien, ahora les hago una pregunta. Voy a borrar todo esto que está acá. Quiero que me digan qué imprime este programa. Bien, ahora quiero que alguien me responda, en lo posible, si tiene micrófono mejor, ¿por qué esto no imprime nada? Porque no llamamos a la función. Ahí está, no llamamos a la función, ¿sí? Acuérdense que cada una de estas funciones es como si fuesen un programita aparte, ¿sí? Si yo no lo llamo, nunca se van a ejecutar. De hecho, fíjense, yo acá hice run y no me mostró nada. ¿Por qué? Porque no estoy llamando a la función. Si yo no llamo a la función, no Yo tengo va a una ejecutarse. duda. Sí, Ya que puso entre paréntesis, bueno, puso entre comillas un espacio en blanco, ¿no debería imprimir ese espacio? ¿en dónde? Print en la columna 14. Bien, la fila 14. Bien. La fila 14 no se ejecutó porque forma parte de esta función. Y si yo no llamo a la función, no se va a mostrar. Ya veo.
Bien, mira, fíjate una cosa. Fíjate qué pasa si yo llamo a la función. Voy a llamar a la función mostrar línea una vez. Ahí se No hace ejecutó, nada. mostró la línea. No, sí que hace. ¿Ves que acá está? Ahora vamos a volver a ejecutar el programa llamando a la función 2 veces. Esperen que tarda. Muestra una única línea. No. Espera que está cargando. Ahí está. ¿Ves que muestra 2 líneas? Lo veo. Bien. Bueno, entonces es muy importante que llamen a las funciones, ¿sí? Si no las llaman, no se van a ejecutar. Bien, quiero hablar un poco de cómo hace Python para leer este programa, ¿sí? Para eso me voy a llevar esto. Me lo voy a llevar acá. Ahí va. Bien. ¿Cómo se ejecutaban los programas de Python? Vamos de vuelta a los inicios. ¿Quién me ayuda? La ejecución de Python era de arriba hacia abajo. Muy bien, de arriba hacia abajo, ¿sí? Quiere decir que va a arrancar de acá para acá abajo, ¿sí? Esperen que esta línea no está nada bien. Ahí me gusta más, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar cuando ejecute la línea 1? Va a traer las bibliotecas de matemática, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar cuando Python se encuentre con la línea 3? Bueno, cuando Python se encuentre con la línea 3, Python va a tener un anotador y va a decir, me definiste una función llamada área que recibe un parámetro, ¿sí? Entonces Python va a decir, listo, yo ya sé lo escribo así para que sepan, ¿sí? Ahora, Python sabe que existe una función que se llama área que recibe un parámetro y que esa función empieza en la línea 3, ¿sí? Y termina bien. ¿Por qué Python anota esto? Porque después ya sabe dónde está esta función. Entonces, cuando alguien la llame, sabe que tiene que venir a este bloque de código, ¿sí? Perfecto. Una vez que termina de hacer eso, Python va a tratar de ejecutar la instrucción que sigue, que es esta. Ahora, ¿qué va a hacer Python? De vuelta a lo mismo. Va a decir, Python ahora sabe que existe una función mostrar guión. Empieza la línea 8 y termina en la línea 9. ¿Sí? Perfecto. ¿Va a ejecutar la línea 9? No. No, porque todavía no llamamos a la función. Va a la línea 11. ¿Qué hace Python? Python ahora sabe que existe la función mostrar línea. No recibe ningún parámetro, empieza en la línea 11 y termina en la línea 14. Perfecto. Hasta que Python llega a la línea 16. ¿Qué pasa en la línea 16? Python ve que llaman a una función que no es ninguna de las funciones que tiene definida Python. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Python? Va a fijarse si en algún momento anotó que esa función existía, ¿sí? Entonces, Python en algún momento sabía que mostrar línea estaba en la línea 11, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se ejecute esta línea? Python va a saltar automáticamente, ¿sí? Esperen que quiero ver la mejor forma de mostrarlo. Si esta flecha que está acá es mi línea de ejecución, ¿sí? Donde yo estoy ejecutando, lo que va a ocurrir cuando se ejecute esa línea es lo siguiente.
Python va a seguir ejecutando esta línea. ¿Sí? Después va a ejecutar esta otra. Va a hacer todos los ciclos que haga falta acá. ¿Sí? Va a iterar varias veces. Va a ejecutar esta línea. Y cuando termine de ejecutar todas las líneas que están acá, va a volver al lugar a donde fue llamada la función. Y va a ejecutar la línea que sigue, que es esta. Cuando ejecute esta línea, Python va a decir, mostrar línea. Ok, tengo que ir a la línea 11. Entonces va a pegar un salto de vuelta acá. Va a ejecutar todo este bloque de código que está acá. Y una vez que termina de ejecutar el último print, lo que va a hacer es ejecutar la línea que sigue, que en este caso ya no hay más. ¿Todos lo ven? Sí. Bien, vamos a empezar a responder preguntas. ¿Se puede importar adentro de una función? Vamos a verlo. Sinceramente no me acuerdo, yo creo que sí se podía. No lo considero una muy buena práctica, la verdad, pero vamos a probar. En lugar de mostrar línea, vamos a llamar a función área de 20 para ver. Bien, tengan en cuenta que está tardando un poquito, así que esperemos. Bien, ahí está, ¿sí? Perfecto. Anduvo bárbaro, ¿sí? ¿Puedo importar cosas adentro de una función? Sí. ¿Lo recomiendo? No. Prefiero que hagan todos los imports que necesitan arriba de todo y lo hagan una sola vez, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Sí, Ahí en la última función, la de mostrar líneas, sí. ¿se puede poner algo como un input para que el for en el rango vaya desde 0 hasta n, por ejemplo? Bien, vos decís, querés definir la cantidad de guiones que tiene la Claro, que le línea. ingrese el usuario, digamos. Bien, si vos quisieses hacer eso, lo primero que tenés que hacer es mostrar línea que va a tener ahora. Una entrada nueva. ¿Estamos de acuerdo? Si vos llamabas a mostrar línea de esta forma, esperen que tarda porque está ejecutando. Está un poco más lenta de lo normal. Ahí está. Bien. Ahora imagínate que quiero que este 20 sea personalizado. No siempre voy a querer mostrar líneas del mismo tamaño. ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar y poner acá cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Invento una variable de entrada y eso voy a usar para poner el 20. Entonces el 20 ahora yo lo pongo desde acá afuera, ¿entendés? Y si quiero mostrar una línea de, no sé, de 30 iones, hago así. Esperen que está lento. Perfecto, ahora vos me decís, che, Fer, y esto lo tiene que ingresar el usuario. ¿Puedo hacer el int input acá adentro? No es buena práctica, ¿sí? La idea es que los int input los hagan en el programa principal, ¿sí? Y que los pasen por parámetro. Si no, la función no es pura, ¿sí? Vamos a pedirlo por acá. Sí, puedo ponerle nombre A. Bien, vamos a hacer un mostrar línea lo último que muestre la cantidad de líneas que ingresó el usuario, ¿sí? Bien, en el caso mío yo voy a poner algo bien grotesco, voy a poner que quiero 3 guiones nada más para que quede bien claro, ¿ven? Entonces, mostrar líneas se ejecutó con 20 guiones, con 30 y con lo que ingresó el usuario que fue 3. ¿Eso responde ahí un poco a tu pregunta? Sí, yo no sabía si por ahí poner la variable que ingrese el usuario adentro de la función o afuera. Ahora veo que es mejor ponerla afuera de la función. Sí, es mejor ponerlo afuera porque ayuda a que tu función sea pura, ¿sí? Así que está buena la pregunta. A ver, ¿qué más?
Bueno, principalmente es eso. Va a traer muchas ventajas. No, eso que es variable punto función, que por ejemplo lo hacían con el upper, eso es otra cosa. ¿Sí, Juan? Es otra cosa que lo van a ver en programación 1. En esta materia simplemente lo vamos a usar, pero no lo vamos a enseñar. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que en principio es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos directamente a ejercicios y esas cosas. Está bueno porque ahora le podemos poner nombre también a un bloque de código, ¿sí? Tengan en cuenta que si bien una de las principales ideas de las funciones es reutilizar código, también es para darle un nombre lindo a un bloque de código que yo quiero llamar de alguna forma diferente, ¿sí? Ayuda a que su código sea más organizado también. Bueno, ¿cómo preguntar? Un repaso de todo, pero con ejercicio seguro me quede mejor. Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene la IA para mostrarnos. Bien, acá les muestra un poco más de lo mismo, sí, más lo mismo que tenía la presentación, pero en la IA. Bien, acá les da algunos ejemplos, por ejemplo, la función matemática, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer la función raíz cuadrada, ¿sí? Les doy 3 minutos para que me escriban la función cuadrada en el chat, ¿sí? Ojo, quiero que me creen una función propia a ustedes. Si por dentro usan alguna que lo calcula solo, no importa. Pero quiero que inventen una función que resuelva el problema este. Bien, vamos a ver algunas de sus funciones, ¿sí? Acá Juan me pasó una que no tiene salto de línea, pero me imagino que lo quiso poner, ¿sí? Vamos a sacar esto. Vamos a poner esto ahí y esto ahí.
Bien, perfecto. ¿Qué faltó acá? Un ejemplo de uso. ¿Cómo sería un ejemplo de uso? Por ejemplo, poniendo print, función cuadrada, de 5, ¿sí? Algo le pifié. Ah, es SQRT, ¿sí? ¿Qué más? Bien, tenemos la función raíz cuadrada solamente, que esta la hizo otro compañero, que no necesita hacer el import. Bien, ¿qué error tiene esto? ¿Qué me dice a simple vista qué error tiene? Le tiene que pasar un valor primero. No. O sea, sí, obviamente acá va esto así, pero no era a lo que me refería. No. Ah, sí, faltan 2 puntos. Bien. Bueno, tenía más errores de lo que pensaba. Y ahí uno más puso la coma. ¿Sí? Esto es punto. Acuérdense que no va la coma acá. Perdón, mi error. No, no pasa nada. Lo importante es que está bueno para que vean cuáles son los errores más comunes también. De hecho, con esto, con la coma acá, pueden perder un tiempo que no se dan una idea. Miren lo que da si dejan la coma. Da otra cosa que nada que ver, ¿sí? Entonces, mi recomendación es no se equivoquen con esto porque van a perder un montón de tiempo tratando de entender por qué resultado les dio cualquier cosa. ¿Sí? Bien, vamos a ver el ejemplo de Nicolás. El de Nicolás me gusta porque lo pidió por parámetro. Se lo pidió al usuario el número. Perfecto, vamos a ver. Bien, yo también soy medio tonto de no haber puesto un número más conocido. Ahí va. ¿Sí? Perfecto. ¿Ven? Ahí hay diferentes ejemplos de sus compañeros. Vamos a ver qué más tiene la IA. Este ejemplo de Quack, Chan y Plin, les recomiendo que lo intenten ustedes, ¿sí? Esto no sé si me interesa mucho. Bien, este me gustó. ¿Qué les parece si hacemos la función promedio de 2 números? Bien, vamos a hacer la función promedio. ¿Cuántos números vamos a promediar? Por ahora solo 2. ¿Sí? Por más que el parcial les diga desarrollar una función, ustedes siempre les aconsejo que lo acompañen con un programa principal para que se entienda bien qué es lo que están queriendo hacer, ¿sí? Bien, vamos a probar el promedio entre 5 y 10. Tiene que llamar al promedio. ¿O no? Bien, por un lado tiene que llamar al promedio. Esto me lo olvidé, siendo sincero. Vamos a poner esto acá. Ahí está, ¿sí? El promedio entre 5 y 10 es 7,5. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo sabe cuál
es 5 y cuál es 10. ¿Cómo sabe Python eso? Por las posiciones. Por las posiciones, ¿sí? Quiero que vean bien esto porque es importante que se lo graben, ¿sí? ¿Dónde está esto? ¿Cómo está llegando este 5? El 5 está llegando así. ¿Cómo está llegando el 10 este? El 10 está llegando acá. Este orden siempre se respeta, ¿sí? Entonces, lo importante es que a Python yo le escriba las cosas en el mismo orden en el que las pedí en los parámetros de entrada, ¿sí? Ese es el único requisito que tienen que cumplir. Obviamente también escribí bien la sintaxis, ¿no? Pero bueno, quería que vieran eso. ¿Qué más les puedo mostrar con esto? ¿Se entiende cómo usar varias variables? Yo acá si quiero puedo agregar una variable C también si quiero. Pero tienen que tener cuidado, ¿sí? Acá tengo que agregar un número más. Por ejemplo, sí, 7,5 como para que el promedio siga dando 7,5. Ahí va, ¿sí? Bueno, es cuestión de estar atentos, de no... Nada, de no pifiarles, ¿sí? Es muy importante que se lleven este tema, que puedan hacer ejercicios y demás. Es bastante sencillo el tema, la verdad que ayuda un montón, ¿sí? ¿Cuántos valores puedo agregar a la función y qué pasa si no se define alguno? Bueno, veámoslo, si no se define alguno, bien, Python te va a decir que hay un parámetro requerido que no le pasaste, ¿sí? Y con respecto a tu pregunta de cuántas variables puedes tener acá arriba, tiene un límite eso, pero es tan alto que no lo recuerdo, ¿sí? Profe, una consulta. Ahí en el caso del Sí. print, ¿no hace falta agregar un float o algo porque pusiste 7.5? ¿No infiere nada en la función eso? Bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Pregunta, si yo escribo este mismo programa sin el print, ¿me lo va a devolver por pantalla? Bien. ¿Qué pasa con este resultado cuando yo escribo así y no lo pongo en ninguna variable? Se pierde, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que o lo muestre o que lo ponga en una variable nueva, como por ejemplo, variable es igual a promedio. ¿Qué puedo hacer con variable? Bueno, puedo agarrar variable, multiplicarla por 2 y sumarle 5, no sé. ¿Por qué puedo? ¿Sí? Por eso es muy importante que hagamos funciones puras, ¿sí? ¿Por qué? Pues son más predecibles en su comportamiento porque siempre dependen de las entradas, genera una sola salida y siempre va a devolver lo mismo, ¿sí?
Cuando las funciones no son puras, el programador no sabe qué comportamiento va a tener la función, ¿sí? Y además podemos reutilizar el valor de la salida para hacer otros cálculos aparte. Bien, vamos a hacer el ejercicio 6, si les parece. Definir una función que devuelva el valor absoluto de un número. Hacerlo sin utilizar la función ABS. Les voy a dar unos minutos para que la intenten hacer ustedes y ahora comparamos entre todos a ver a qué soluciones llegaron, ¿sí? ¿Qué era el valor absoluto de un número? Que si yo le pongo menos 5, devuelva 5, y si yo le pongo 5, devuelva 5, ¿sí? Eso era el valor absoluto de un número. Les doy unos minutitos y lo intentan, ¿sí? Bien, ¿alguno más tiene alguna solución? Traten de ir pasándolas y las vamos probando. Bien, tenemos 3 soluciones. ¿Hay alguna más ahí dando vueltas? Esta función no devuelve nada porque es... Ahora la miramos, Cristian, no te preocupes.
Tiene ahí algunos detalles. Bueno, y en los otros 25, ¿dónde están las otras 25 resoluciones? Miren que esto yo lo hago por ustedes, ¿sí? Yo podría seguir de largo la clase pero la idea es que ustedes practiquen, ¿sí? Ahí va, ahí tenemos otro valiente más. Bueno, pero por lo menos lo intentaste. Y por lo que veo no estabas muy lejos igual. Ahora vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿sí? Bien, vamos a hacer algo. Vamos a arrancar por la de Lucas, que veo que le falta, creo que es el que más cosas le falta. Vamos a probar. Bien. Perfecto. ¿Qué fue lo primero que le faltó a Lucas? Primero, acá, Lucas, ¿cómo sabe Python si valor es una variable o es una función? La forma que tiene Python de diferenciarlo, bien, pero cuando vos querés llamar a la función, acuérdese los paréntesis. Si no, Python no sabe diferenciar si es una variable o una función. Eso por un lado. Después, ¿cómo sabe cuál es el valor absoluto acá? Si no se lo estás pasando. Si vos ejecutás esto, ¿cómo sabe cuál es el valor absoluto? O sea, poné que yo acá le paso el -5. Probamos. Tiró error. ¿Por qué está tirando error? Porque dice que la función esperaba 0 argumentos y vos le pasaste 1. ¿Sí? Bien. Eso es porque acá te faltó poner el parámetro. ¿Sí? Por ejemplo, podemos llamar a la variable A, si te parece. Ahora, valor no es una variable, es el nombre de la función. Por ende, acá no tenés que volver a repetir el nombre de valor. ¿Sí? Supongo que quisiste decir A, ¿sí? Que es el nombre de tu parámetro. Eso por un lado. Bien. Por otro lado, dijiste, bueno, signo es igual a 1. Bueno, acá tenés algo raro, ¿sí? Vos acá lo que tenés que hacer es, miren, les voy a mostrar algo que no les había mostrado antes. Vos acá lo que podés hacer es decir, bueno, si mi número es negativo, lo voy a transformar en positivo. ¿Cómo hago eso? Multiplicándolo por -1, ¿sí? Si no, voy a devolver A, ¿sí? Bien, esto no lo habíamos visto hasta ahora, voy a sacar los paréntesis estos porque no hacen falta. Otra cualidad que tienen las funciones es que si yo me topo con un return, ¿sí? Automáticamente va a salir de la función. Si hay más líneas abajo, no les va a importar. Vamos a probar. Ven que si yo pongo 5, perdón, -5 me devuelve 5, y si pongo 5, me va a devolver 5. No es necesario el else, Mati. ¿Por qué? Porque cuando encuentre el primer print, automáticamente va a salir de la función. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. Acá voy a poner un print hola, ¿sí? Y vamos a poner acá -5. Sí puede haber dos return, pero lo que tenés que tener en cuenta es que este hola que está acá no se va a ejecutar nunca. ¿Por qué? Porque cuando entre este if, se va a ejecutar el return y automáticamente termina la función ahí. Una vez que ustedes devuelven el valor, la función termina, independientemente de si quedan más líneas por ejecutar. ¿Se entendió? Ahora, si yo ejecutaba 5, 5 es menor que 0.
No. Por ende, este bloque no se va a ejecutar, por ende se va a devolver A, tal cual estaba. ¿Todos lo ven? Es importante que entiendan que después de hacer un return, por más que tengan más líneas, va a salir de la función, ¿sí? Muy importante que tomen nota de eso. Ahora el compañero me dijo, che, Fer, ¿hace falta el else? No, no hacía falta. ¿Por qué? Porque era la última línea de la función, ¿sí? Si no cayó en este caso, evidentemente... Pero bueno, si quieren ponerlo, no hay problema, lo pueden poner. Ahí da 5, y si ponen menos 5, da 5. ¿Qué última sugerencia le daría al compañero? Que no le ponga nombre valor, ¿sí? O que le ponga de nombre valor absoluto, ¿sí? Algo que haga referencia a que vos querés el número sin el signo. Bien, esos son los consejos ahí que te tiro, Lucas. Creo que con eso te orienté un poquito más. Isaac, a vos te pasó algo muy parecido, así que prestale mucha atención a este ejemplo que creo que te va a ayudar bastante. Sí, ya veo cuál es mi error. Me faltó poner un else. No, te faltó declarar también parámetro de entrada. Ah, entonces veo que cometí más de un error. Sí, valor. Vos no podés usar el nombre de la función. Vos tenés que declarar el nombre de tu variable de entrada dentro de los paréntesis. ¿Ves? ¿Ves que acá yo inventé la variable A? Fíjate que yo el nombre de la función solo la uso cuando la llamo. No adentro del código de la función. Adentro del código de la función, fíjate que nunca pongo valor absoluto. Bien, vamos a ver. Está bien, profesor. Perfecto. Vamos a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, el de Santiago Altuve. Sé que pusieron varios. Vamos a mirar un poquito todos. Igualmente con esto vamos a estar cerrando. Me tira error de indentación. Recién borré toda la indentación que tenías porque estaba despareja, Santiago. Fíjate que lo que está dentro de acá lo tenés todo torcido. Sí. Tiene que estar en el mismo nivel. Por eso te tira error de indentación. Ahí va. Ah, con razón. Vamos a probar a ejecutarlo. Acuérdense, para Python la indentación es todo, ¿sí? Le interesa saberlo bien. Bien, acá me hiciste trampa porque me usaste la función ABS dentro de tu función ABS. ¿Está bien? Pero fíjate que vimos... Sí, mal ahí. Sí, viste que igual vimos un ejemplo de cómo hacerlo sin eso. De hecho, el ejercicio te decía que no lo uses, ¿sí? En sí lo podría haber multiplicado por un 1 negativo y dado el Sí, positivo. pero tenés que preguntar primero si es positivo o negativo. Sí, ojo. Sí. Bien, perfecto. Igual está bastante bien. Usaste bien los parámetros y eso está muy bien. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué otro ejemplo más tenemos acá dando vueltas. El de Isaac ya lo habíamos hablado. Vamos a hablar el de Maximiliano. Bien, primero probemos si funciona. Bien, ojo Maxi, porque la idea de esto era que si vos devolvés 5, perdón, si ponés 5 que devuelva 5. Y si vos ponés menos Sí, lo 5 que probé, sí. devuelva 5 igual. ¿Sí? Me faltó la condición, sí. Te faltó la Sí, sí. condición. Pero está muy bien, igual que pusiste el Sí, sí, nombre de la variable de entrada, eso está bien, sí. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces ahora con Ok. Lucas, que tampoco le daba. Vamos a ver. Bueno, Lucas, te pasó lo mismo que a los compañeros, ¿sí? Valor no es una variable, ¿sí? Acá tenías que poner un parámetro. Ah, bueno, igual este código ya lo habíamos visto, perdón. Lo estaba cagando a pedos a Lucas 2 veces. Vamos a ver otro. Quiero El recorrer. de Sí, Cristian Benítez, fíjate. sí, ahora ahí termino de mirar todos. El de Cristian está más arriba que este. Sí, creo que Dale. sí. Ah, justo copié el de Cristian Benítez, es este. Bien, el de Cristian dice esta función no devuelve nada. Vamos a probarla. Uf. Bueno, algo devolvió el 5. Ojo.
Vamos a probar qué pasa si ponemos -5, a ver si esa parte funciona bien. Bien, funcionó bien, ¿sí? Me quedan acá 2 códigos, que estos me los copio para después. Pero hay un problema acá, ¿sí? ¿Cuál es el primer problema que vemos? Ojo con el return, ¿sí? Estás devolviendo una función. Este nombre solo se usa en el def. Grábenselo. El nombre que le ponen a la función solo se usa en el def y cuando llaman a la función acá adentro no va, ¿sí? Acá adentro solo pueden trabajar con las variables de entrada que están entre paréntesis, ¿sí? Bien. Ok, ese era el problema entonces. Sí, sí, tranqui. Bien. ¿Qué otro error veo? Acá tiene que ser menor que 0 para que le cambies el signo, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa tendríamos que haber hecho acá? Bueno, tenés el temita de que no está haciendo bien la conversión. Por ejemplo, vos lo que podés hacer es agarrar y hacer una variable auxiliar que arranque con el valor de A. ¿Me seguís? Sí. Podés hacer que devuelva valor y acá te fijás si hay que cambiarle el valor, valga la redundancia, o no. Entonces vos podés hacer que valor sea igual a valor por -1. Y ahí vas a ver que te va a funcionar bien, ¿sí? Sin devolver cosas raras. Obviamente, les tiro otro tip. Si ustedes usan return, es muy raro que tengan una función que haga print y return a la vez. Lo más probable es que hicieron algo mal, si tienen las dos cosas a la vez. ¿Se puede poner las dos cosas? Sí, pero es raro, ¿sí? Es raro que necesiten usar eso, usar las dos cosas al mismo tiempo. Vamos ahí. Bien, funciona bien ahora, ¿sí? Y por último, teníamos 2 ejemplos más de los compañeros, que creo que igual los primeros estaban bien, vamos a verlos. Creo que me faltaba el de Nicolás, que Nicolás lo hizo bien, ¿sí? Él en este caso, en lugar de hacer una variable auxiliar, pisó la que ya estaba. Vamos a probar. Me gusta que haya pedido las cosas al usuario. Está bueno, pues me facilita ahora probarlo. Bien, funcionó bien. Vamos a probar el primero de todos, que fue el de Ari. Y con eso ya cerramos, ¿sí? Valor ABS recibe número, eso está muy bien. Si número es negativo, lo multiplica por -1. Y si no, bien. ¿Cuál es la sugerencia que le doy a Ari? ¿Sí? Primero vamos a probar si funciona. Bien, funcionó. Pero te doy un consejo, Ari, porque acá puede que tengas algún problema. Te conviene declarar la variable acá. ¿Sí? No importa el valor que le pongas, si querés ponerle 0, si querés ponerle número, pero te explico por qué. Porque generalmente Python, si declaras una función adentro de un bloque, va a existir solo dentro de ese bloque, ¿sí? Por eso te conviene declararla acá, ¿sí? Porque ejecutado en otras computadoras, ese mismo programa te puede dar error, ¿sí? Capaz llega a esta línea que está acá y dice, no conozco la variable res, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo existe en este pequeño contextito que está acá, ¿sí? En este pequeño bloque. Por eso te sugiero que la pongas acá para que la reconozcas siempre. Esa es una pequeña observación que te tiro ahí, ¿sí? Por el resto funciona. Así que bueno, chicos, esto les va a habilitar a hacer un montón de ejercicios de la práctica. Intenten todos los que les salgan. Tienen ahí todo un fin de semana para hacer. No sé si pueden hacer todos. Yo creo que pueden hacer la gran mayoría. Hay que ver con qué se van a topar. Pero creo que en principio deberían poder intentar la gran mayoría, ¿sí?
la mayoría de los ejercicios de la guía se van a dar cuenta que le va a hacer repetir cosas que ya hicieron antes, pero aplicando funciones, ¿sí? La idea es, bueno, yo voy a dejar subir a la clase como siempre y que la próxima clase arranquemos con sus preguntas, ¿sí? No duerman con esto. Por favor, hagan ejercicios porque el tema que viene los va a descolocar totalmente, ¿sí? Es Bueno, como profesor. cuando vimos ciclos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, no me di cuenta que tenía el micrófono muy lejos, no sé si se escuchó distinto, pero bueno, ya los dejo ir. Y bueno, nos estamos viendo la clase que viene entonces. Muchas gracias. Buen fin de semana. No, gracias a ustedes, chicos. Buen fin de. Hasta el lunes, buen fin de. Chao a todos. Buen fin de.